Tengo 35 años y me llamo Amanda. Nunca imaginé que mi suegra, Eleanor, rompería el corazón de mi hija Zoe de una forma tan absoluta, cuando Eleanor se mudó a nuestra casa en Portland hace 2 años. Intenté recibirla con los brazos abiertos, a pesar de sus sutiles pullas, pero en la celebración conjunta del 13º cumpleaños de Zoe y sus primos, Eleanor reveló sus verdaderos sentimientos con una sola y devastadora frase que dejó a mi hija llorando. Una frase que finalmente me empujó a tomar la decisión más difícil por el bienestar de nuestra familia. Antes de continuar con esta historia, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y pulsa el botón de suscripción si quieres escuchar más sobre cómo defender a tu familia. Mi esposo James y yo llevamos 15 años casados. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos rápidamente y construimos nuestra vida juntos en Portland, Oregón. James tiene 37 años. Es un dedicado profesor de ciencias en una escuela secundaria y suele pasar horas extra ayudando a los estudiantes que tienen dificultades con conceptos complejos. Es paciente, amable y normalmente el mediador en cualquier conflicto. Nuestra hija Zoe tiene 13 años. Un alma creativa que se sumerge en sus cuadernos de dibujo y escribe historias que me hacen llorar de orgullo. Sus profesores elogian constantemente su imaginación y talento artístico. Zoe siempre ha sido sensible, tomándose muy a pecho las críticas, pero también posee una fuerza silenciosa que me recuerda a mí misma a su edad. James creció como hijo único hasta que su padre volvió a casarse cuando él tenía 12 años. Ese matrimonio trajo a un medio hermano, Thomas, a la familia, aunque crecieron en hogares distintos. James y Thomas mantuvieron una relación decente con el paso de los años. Thomas ahora está casado con Hebe y tienen mellizos de 14 años. Lucas y Ava. Los mellizos asisten a una escuela privada al otro lado de la ciudad y participan en numerosas actividades extracurriculares que Thomas y Hebe comparten con orgullo en las redes sociales. Eleanor, mi suegra, quedó viuda hace 3 años, cuando el padre de James falleció de un infarto. Tras vender su casa para saldar deudas médicas, alegó tener dificultades económicas y necesitaba un lugar donde quedarse. James le ofreció nuestra casa de inmediato, aunque yo tenía mis reservas. Acepté. La familia ayuda a la familia, ¿verdad? Renovamos la habitación de invitados con pintura fresca, cortinas nuevas y muebles cómodos para que Eleanor se sintiera bienvenida. Ajustamos nuestras rutinas, los menús de la cena e incluso nuestros planes de fin de semana para adaptarnos a ella. Nuestra casa es una modesta vivienda suburbana de 2 pisos, con 4 habitaciones, un amplio patio trasero y un garaje convertido en mi oficina. Trabajo como diseñadora gráfica a tiempo parcial, aceptando proyectos freelance que me permiten estar en casa cuando Zoe regresa del colegio. No es una mansión, pero la hemos hecho acogedora y la hemos llenado de amor. Las primeras señales de favoritismo por parte de Eleanor aparecieron a los pocos meses de su llegada. Cuando Thomas traía a los mellizos a cenar los domingos, Eleanor guardaba golosinas especiales para Lucas y Ava, pero convenientemente olvidaba incluir a Zoe. Recordaba cada detalle de los eventos escolares de los mellizos, pero decía olvidarse cuando Zoe le mencionaba su próxima exposición de arte o un concurso de escritura. Eran cosas pequeñas, fáciles de pasar por alto, pero formaban un patrón cada vez más difícil de ignorar. Zoe se esforzaba tanto por conectar con su abuela. Le llevaba sus obras de arte con la esperanza de recibir un elogio o al menos un reconocimiento. Abuela, mira lo que pinté hoy en clase de arte, le decía, mostrando un paisaje en acuarela con un talento notable para su edad. Eleanor levantaba la vista del teléfono, murmuraba algo como está bonito, querida, y volvía a seguir desplazándose por la pantalla. Pero cuando Lucas le enseñaba su proyecto de feria de ciencias o Ava mencionaba su recital de danza, el rostro de Eleanor se iluminaba con un interés genuino. Cuéntame todo, decía, prestándoles toda su atención. Intenté abordar el tema sutilmente con James en varias ocasiones. ¿Te has dado cuenta de cómo tu madre trata de forma diferente a los niños? Le preguntaba después de que Eleanor se hubiera retirado a su habitación por la noche. James suspiraba y se pasaba la mano por el cabello. Mamá todavía se está adaptando a vivir con nosotros. Ya se acostumbrará, decía James. Oh, estás exagerando, mamá simplemente conecta más fácilmente con los mellizos porque les gustan los deportes, como a papá. Yo dejaba el tema, sin querer crear tensión, pero el nudo en mi estómago se hacía más fuerte con cada excusa. Económicamente estábamos cómodos, pero cuidábamos nuestro dinero. El salario de James como profesor y mi trabajo freelance nos permitían cubrir nuestras necesidades, pero después de ayudar a Eleanor a mudarse y cubrir algunos de sus gastos continuos, nuestros ahorros se habían resentido. No estábamos en apuros, pero las compras extravagantes requerían planificación y presupuesto. Eleanor contribuía mínimamente a los gastos de la casa,
alegando que su pensión apenas cubría sus necesidades personales y medicamentos. Nunca le pedimos ver sus estados financieros. Confiando en su palabra por respeto, Thomas y Hede, en cambio, tenían empleos corporativos muy bien remunerados. Vivían en un barrio exclusivo, se iban de vacaciones de lujo y rara vez dudaban en comprar los últimos dispositivos o ropa de diseñador para los mellizos. Nunca les envidié su éxito. Pero a veces notaba como Eleanor hacía comparaciones, que dejaban a Zoe sintiéndose insuficiente. Lucas y Ava van a ir a Europa este verano, anunciaba en la cena. ¿No es maravilloso que Thomas pueda ofrecerles a sus hijos experiencias culturales tan enriquecedoras? La implicación de que, de alguna manera, estábamos fallando a Zoe por no igualar esas oportunidades quedaba flotando en el aire, no dicha, pero palpable. A pesar de esas corrientes subterráneas de tensión, manteníamos reuniones familiares regulares, cenas mensuales, celebraciones festivas y visitas informales de fin de semana mantenían a la familia extendida conectada. Thomas y Hede eran agradables, aunque un poco absortos en sus propios logros, y los mellizos eran adolescentes típicos, absorbidos por sus teléfonos y los dramas con sus amigos. Zoe a menudo se sentía apacada en estas reuniones, pero buscaba rincones tranquilos para dibujar o leer, intentando a veces entablar conversación con sus primos, con éxito desigual, a medida que la estadía de Eleanor se alargó de meses a años. La dinámica se convirtió en nuestra nueva normalidad. Aprendí a proteger a Zoe de las comparaciones más hirientes. James continuaba buscando excusas para el comportamiento de su madre y Eleanor se acomodó en su papel de matriarca que, de manera sutil, dictaba la temperatura emocional de nuestro hogar. El delicado equilibrio que manteníamos era precario, pero creía que podríamos manejarlo por el bien de James. Y por respeto a los lazos familiares, no tenía idea de que una sola celebración de cumpleaños rompería por completo ese equilibrio y nos obligaría a todos a enfrentar la verdad que habíamos estado evitando. Por coincidencia, Zoe y los mellizos cumplían años el mismo mes. Zoe, el día 10, Lucas y Ava, el 25. Durante años los habíamos celebrado por separado, pero ese año, con los tres cumpliendo 13. Eleanor sugirió una fiesta conjunta. Sería mucho más eficiente, dijo una noche mientras recogíamos la mesa. Los niños están entrando en la adolescencia. Debería ser especial. A James le pareció una gran idea y hasta yo tuve que admitir los beneficios prácticos. Un solo lugar, un solo pedido de pastel, una sola decoración. Y toda la familia podría asistir sin tener que reorganizar varios fines de semana. Me hice cargo de la planificación, reservando el centro comunitario cerca de nuestra casa para el sábado entre las fechas reales de los cumpleaños. Encargué un pastel de 3 pisos, cada uno con un sabor distinto para satisfacer las preferencias de cada niño, chocolate para Zoe, vainilla para Lucas y terciopelo rojo para Ava. Diseñé y envié invitaciones digitales para familiares, amigos y compañeros de clase. Incluso creé un documento compartido en línea donde todos podíamos aportar ideas para actividades y comida. Thomas y Hede aceptaron encargarse de las bebidas y la fotografía, mientras que James se ofreció a gestionar los juegos y la música. Zoe estaba especialmente emocionada por convertirse, por fin, en una verdadera adolescente. Llevaba meses hablando de este momento. Mamá, cuando cumpla 13, ¿puedo redecorar mi habitación? Nada infantil ya, me pidió una mañana mientras se preparaba para ir a la escuela. Estuve de acuerdo y pasamos varias noches mirando muestras de pintura y buscando en internet muebles asequibles que transformaran su habitación de un espacio infantil a uno adolescente. También me había mencionado que necesitaba un teléfono nuevo, ya que el suyo apenas funcionaba, tenía la pantalla rota y la batería se agotaba antes del almuerzo. No era un capricho, sino algo que realmente necesitaba para los trabajos escolares y para mantenerse en contacto con sus amigas. 2 semanas antes de la fiesta, llevé a Eleanor de compras para las decoraciones. Estábamos comparando precios de serpentinas y globos cuando, de repente, miró su reloj y dijo, necesito hacer un recado rápido. Te veo en la zona de comidas en 1 hora. No le di importancia hasta más tarde esa tarde, cuando la escuché hablando por teléfono con Thomas. Sí, ya los tengo a ambos. El modelo más nuevo, tal como acordamos. Se van a sorprender muchísimo, dijo en un tono bajo que de inmediato despertó mi curiosidad. Cuando me vio en la puerta, terminó la llamada rápidamente. Solo ultimando unos detalles del cumpleaños con Thomas, explicó con un gesto despreocupado de la mano de esa noche. Durante la cena familiar, Zoe compartió su lista de deseos de cumpleaños. Me encantaría tener nuevos materiales de arte, especialmente esos lápices de colores profesionales que vimos en la tienda, y tal vez algunos libros. Dudó antes de añadir, sé que es caro, pero mi teléfono ya no da para más.
Incluso, uno básico nuevo sería increíble, miró esperanzada alrededor de la mesa, especialmente a su abuela. Eleanor apenas levantó la vista de su plato. Materiales de arte. ¡Qué bien!, dijo con tono plano. Pero minutos después, cuando James mencionó el próximo cumpleaños de los mellizos, ella se animó de inmediato. ¿Qué esperan Lucas y Ava este año? ¿Siguen con esos videojuegos? ¿O quizá algo más adulto ahora que cumplen 13? El entusiasmo en su voz era inconfundible. Y vi cómo el rostro de Zoe se ensombrecía antes de que disimulara su decepción. James había estado trabajando turnos extra en la escuela de verano precisamente para poder comprarle un buen regalo a Zoe. Quiero comprarle ese teléfono, me dijo tarde una noche después de que Zoe se hubiera ido a dormir. Se lo merece y realmente lo necesita para el colegio. Estuve de acuerdo, aunque me preocupaba el gasto. Habíamos estado apartando un poco cada mes y con el dinero extra de la escuela de verano podríamos lograrlo, aunque con esfuerzo. Por aquella época tomé un café con mi amiga Rachel, que me escuchó pacientemente mientras yo desahogaba mi frustración sobre la situación con Eleanor. Es como si no viera a Zoe en absoluto, le confesé. O peor, como si la viera, pero hubiera decidido que, de alguna manera, vale menos que los mellizos. Rachel, que había pasado por problemas similares con sus propios suegros, me sugirió que empezara a documentar el comportamiento. No, para crear drama, aclaró, sino para tener ejemplos concretos cuando hables con James. A veces la gente no ve los patrones hasta que se los muestras claramente el fin de semana antes de la fiesta. Zoe y yo pasamos una mañana horneando galletas para su clase. Mientras mezclábamos los ingredientes, me confesó, ¿crees que a la abuela le gustará la tarjeta de agradecimiento que le hice? Le dediqué tiempo extra a los detalles. La mirada esperanzada en sus ojos me rompió el corazón. A pesar de años de rechazo sutil, seguía intentando ganarse la aprobación de Eleanor. Es preciosa. Cariño, cualquiera tendría suerte de recibir una tarjeta tan considerada, respondí, cuidando de no prometer directamente la reacción de Eleanor. Mientras tanto, Eleanor se había vuelto cada vez más reservada, recibiendo paquetes que rápidamente llevaba a su habitación. Cuando se le preguntaba, respondía que eran artículos personales o cosas que Thomas me pidió que guardara para él. Comenzó a hacer llamadas privadas en su habitación o afuera, en el porche, siempre terminándolas bruscamente si alguien se acercaba. Su comportamiento me parecía extraño, pero con la planificación de la fiesta consumiendo la mayor parte de mi atención, no insistí en el tema. En la cena de la noche anterior a la fiesta, Eleanor monopolizó la conversación con historias sobre los mellizos. Lucas entró al equipo de fútbol universitario siendo de primer año. ¿Puedes creerlo? Y la profesora de danza de Ava dice que podría presentarse a ese prestigioso programa de verano en Nueva York. Y siguió hablando sin parar, apenas reconociendo el tímido comentario de Zoe sobre su propio logro reciente, haber sido seleccionada para exponer una obra de arte en el vestíbulo de la escuela. Vi cómo Zoe empujaba la comida en su plato. Su apetito había desaparecido, pero cuando me crucé con su mirada, me regaló una sonrisa forzada. Quise redirigir la conversación para darle espacio a Zoe para compartir su noticia. Pero Eleanor arrasaba con cada intento. El día antes de la fiesta fue un torbellino de actividad. James y yo nos tomamos la tarde libre para decorar el centro comunitario. Zoe llegó directamente desde la escuela para ayudar, colocando con cuidado la exhibición de fotos que yo había preparado, mostrando a los 3 niños creciendo a lo largo de los años. Eleanor llegó tarde, cargando varias bolsas de compras, que dejó en una sala trasera, sin dar explicaciones. Solo unas sorpresas de último momento, dijo cuando le pregunté. Thomas y Hede pasaron brevemente para revisar la preparación, con los mellizos detrás pegados a sus teléfonos. Salvo cuando Eleanor los llamó para abrazarlos y exclamar lo mucho que habían crecido, de regreso a casa esa tarde, exhaustas, pero satisfechas con lo que habíamos logrado, Zoe miraba por la ventana, con una expresión soñadora. Mañana será el mejor día de mi vida, dijo con una expectativa tan inocente que extendí la mano y le apreté la suya. Si hubiera sabido lo que Eleanor tenía planeado, quizá habría podido preparar a Zoe o evitar el dolor que se avecinaba. Pero en ese momento, compartí el optimismo de mi hija y me ilusioné con celebrar este momento tan importante con familiares y amigos que la querían. La mañana de la fiesta amaneció clara y luminosa. Un perfecto sábado de septiembre. Zoe se levantó temprano, demasiado emocionada para dormir. Había elegido su atuendo la noche anterior, un vestido color verde azulado que resaltaba el azul de sus ojos, zapatillas Converse plateadas y el collar de corazón plateado que James y yo le habíamos regalado en su cumpleaños real, a principios de semana. Pasó más tiempo del habitual arreglándose el cabello, probando un nuevo peinado trenzado que había aprendido en un tutorial de video. ¿Cómo me veo, mamá?, preguntó, girando frente a mí.
Absolutamente preciosa, respondí con sinceridad. Ahora sí. Toda una adolescente, llegamos al centro comunitario una hora antes de que llegaran los invitados. James se puso de inmediato a instalar el sistema de sonido, mientras Zoe y yo dábamos los últimos toques a la decoración. Habíamos transformado la sala sencilla en un espacio festivo con globos azules, morados y plateados. Luces de hadas centellantes y 3 grandes carteles con fotos de cada cumpleañero. Una mesa larga exhibía los regalos envueltos de nuestra familia inmediata, esperando la ceremonia de apertura de obsequios. Más tarde, Thomas y Hede llegaron con los mellizos puntualmente a las 2. Lucas y Ava vestían conjuntos coordinados que sospechaba costaban más que todo nuestro presupuesto de la fiesta. Eleanor se desvivió por ellos, enderezándole el cuello a Lucas y halagando los zapatos de diseño de Ava. Zoe se acercó con una sonrisa tímida, buscando claramente una atención similar, pero Eleanor apenas asintió en su dirección antes de volver a centrarse en los mellizos. Vi el destello de dolor en el rostro de Zoe antes de que recompusiera su expresión y fuera a saludar a sus primos pronto. El centro comunitario se llenó con las risas y conversaciones de adolescentes. Habíamos invitado a compañeros de clase, de los 3 niños, vecinos y familiares, sumando unas 40 personas. Las actividades que James había preparado fueron un éxito, un fotomatón con accesorios divertidos, una estación de karaoke y varias zonas de juegos donde los adolescentes se reunían en grupos cambiantes. Zoe iba de un grupo de amigos a otro. Su nerviosismo inicial dio paso a una alegría genuina. Crucé una mirada con James desde el otro lado de la sala y compartimos una sonrisa de alivio. A pesar de la tensión subyacente con Eleanor, la fiesta iba bien, la mesa de comida ofrecía una variedad de opciones atractivas para adolescentes. Mini hamburguesas, un bar para preparar nachos al gusto, brochetas de frutas y una selección de postres pequeños, además del pastel. Eleanor había insistido en llevar sus famosos huevos rellenos, aunque yo sabía que ninguno de los niños los tocaría. Como era de esperar, los huevos quedaron intactos mientras el resto de la comida desaparecía rápidamente. A las 4:30 llegó el momento de la ceremonia del pastel. La creación de 3 pisos fue sacada, con 13 velas en cada nivel brillando cálidamente. La gente se reunió alrededor, teléfonos en alto para capturar el momento. Zoe, Lucas y Ava se colocaron uno al lado del otro detrás del pastel, Zoe en el centro, ya que su cumpleaños real era el más cercano a la fecha de la fiesta. Pide un deseo, animé cuando todos terminaron de cantar. Los 3 adolescentes intercambiaron miradas, respiraron hondo y soplaron sus velas al unísono, entre aplausos y vítores. James comenzó a cortar y repartir porciones de pastel. Después del pastel llegó el momento que muchos esperaban, la apertura de regalos. Habíamos dispuesto 3 sillas al frente de la sala, y los adolescentes tomaron asiento mientras los invitados se reunían alrededor. Empezaron con los regalos de amigos y familiares lejanos, abriendo turnos paquetes con libros, tarjetas de regalo, ropa y pequeños obsequios. Zoe recibió un hermoso cuaderno de bocetos de su mejor amiga Lily, materiales de arte de varios compañeros de clase y libros de nuestros vecinos. Agradeció a cada uno con genuina gratitud. Su pila de regalos abiertos creciendo poco a poco. A su lado, cuando la mayoría de los regalos ya se habían abierto, Eleanor se puso de pie de repente y carraspeó. «Tengo algo especial para los cumpleañeros», anunció en voz alta, atrayendo toda la atención hacia ella. Desapareció en la sala trasera y regresó con 2 cajas envueltas idénticamente, con lazos dorados elaborados. Eran del tamaño perfecto para teléfonos y sentí como el estómago se me encogía de aprensión. «Para mis adorados nietos, en este cumpleaños tan especial», proclamó Eleanor, entregando los paquetes a Lucas y Ava con gran teatralidad. Los mellizos rasgaron el papel ansiosamente y, al ver el contenido, soltaron idénticas exclamaciones de asombro. Eran iPhone 16 Pro Max nuevos, el modelo más reciente lanzado apenas semanas antes. No eran teléfonos básicos, sino la versión más alta de la gama, con la mayor capacidad de almacenamiento, fácilmente superiores a los $1000 cada uno. «Abuela, no me lo creo», exclamó Lucas, levantándose para abrazarla. «Esto es increíble». «Muchas gracias», chilló Ava, abrazándola también. Eleanor sonrió, satisfecha con su reacción, aceptando sus agradecimientos con evidente orgullo. «Solo lo mejor para mis nietos», dijo lo bastante alto para que todos escucharan. La sala se fue quedando en silencio mientras la gente asimilaba la magnitud de los regalos. Todas las miradas se dirigieron a Zoe, que permanecía muy quieta en su silla, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Su expresión mostraba una expectativa confusa, esperando que su abuela sacara un tercer paquete. Después de todo, eran 3 los cumpleañeros. «Abuela», dijo Zoe finalmente, su voz pequeña pero audible en la sala enmudecida. «¿También me trajiste algo a mí?» Eleanor se giró hacia Zoe
y la expresión en su rostro me heló la sangre. No era de disculpa ni de vergüenza, era de desdén, casi molesta por ser cuestionada. Eso es todo lo que tengo, dijo sin emoción. Solo compré regalos para mis verdaderos nietos. El silencio que siguió fue absoluto. 40 personas contuvieron el aliento, incapaces de creer lo que acababan de oír. El rostro de Zoe se arrugó de confusión. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz temblorosa. Eleanor se encogió de hombros, el gesto casual y cruel. Tú no eres realmente parte de la familia. Querida, no por sangre, al menos. Me tomó un momento procesar sus palabras. No por sangre. La implicación me golpeó como un puñetazo físico. Eleanor se refería al hecho de que Zoe era adoptada, algo que nunca habíamos ocultado, pero que jamás habíamos tratado como si la hiciera menos hija nuestra. La adoptamos siendo un bebé, después de años de problemas de fertilidad. Y había sido nuestra adorada hija desde el momento en que la colocaron en nuestros brazos. Que Eleanor usara eso para excluirla era incomprensible. Las lágrimas llenaron los ojos de Zoe y comenzaron a rodar por sus mejillas. Se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un estruendo que rompió el silencio. Luego salió corriendo de la sala, con los hombros sacudidos por los sollozos. La seguí de inmediato, deteniéndome solo lo suficiente para lanzar a Eleanor una mirada que dejaba claro que esto estaba lejos de haber terminado. Encontré a Zoe en el baño de mujeres, acurrucada en un rincón, con las rodillas pegadas al pecho. Su maquillaje, cuidadosamente aplicado, estaba corrido por las lágrimas. La alegría que había mostrado horas antes se había extinguido por completo. Cariño, dije, arrodillándome a su lado y atrayéndola a mis brazos. Ella se derrumbó contra mí, su cuerpo sacudido por sollozos. ¿Por qué me odia, mamá? ¿Qué le he hecho?, logró decir entre jadeos. Nada, amor. No hiciste nada malo, la aseguré, acariciándole el cabello. El problema lo tiene ella, no tú. Tú eres nuestra hija en todo lo que importa. Después de varios minutos abrazándola mientras lloraba, ayudé a Zoe a lavarse la cara y arreglarse el cabello. Podemos irnos ahora mismo si quieres, le propuse. O podemos volver ahí fuera y demostrarle a la abuela que sus palabras no pueden herirte. Era injusto pedirle tanta fortaleza a una niña de 13 años, pero quería darle la elección. Zoe respiró hondo, temblando. Quiero irme a casa, susurró, pero debería despedirme de mis amigas primero. Cuando regresamos a la sala principal, el ambiente había cambiado por completo. James estaba cara a cara con su madre, el rostro enrojecido por la ira. Rara vez había visto a mi esposo verdaderamente enfadado. Pero en ese momento, su furia era inconfundible. ¿Cómo pudiste decirle eso?, exigía. ¿Cómo puedes ser tan cruel con una niña, con cualquier niña, y más aún con mi hija? Eleanor estaba con los brazos cruzados, sin un ápice de arrepentimiento. Simplemente dije la verdad. James, la niña es adoptada. No, es pariente de sangre. Lucas y Ava son mis verdaderos nietos. Thomas y Heather rondaban cerca, visiblemente incómodos. Los mellizos presumían sus nuevos teléfonos ante sus amigos, ya fuera sin enterarse e ignorando deliberadamente el drama. La mayoría de los invitados recogía sus cosas, ansiosos por escapar de la tensión. La fiesta había terminado. De hecho, guié a Zoe por el borde de la sala, ayudándola a recoger sus regalos y despedirse rápidamente de sus amigas más cercanas. Lily, bendita sea. Le dio un abrazo fuerte y le susurró algo que logró arrancarle una sonrisa tenue. Otros amigos mostraron su apoyo con toques en el brazo, miradas comprensivas. El camino de vuelta a casa estuvo cargado de un silencio tenso. Eleanor había llegado con nosotros a la fiesta, pero Thomas le ofreció llevarla después, claramente queriendo apartarla de la situación inmediata. James agarraba el volante con los nudillos blancos, echando de vez en cuando una mirada al retrovisor hacia Zoe, que miraba por la ventana, agotada emocionalmente, al entrar en nuestra entrada. Extendí la mano y la puse sobre el brazo de James. Tenemos que hablar sobre lo que pasará ahora, dije en voz baja. Él asintió, con el rostro sombrío. Ambos sabíamos que todo había cambiado y que no podíamos volver a fingir que todo estaba bien. Eleanor había mostrado su verdadera cara de la forma más cruel posible, y ahora teníamos que afrontarlas. Consecuencias. Esa noche, Zoe se encerró en su habitación en cuanto llegamos, cerrando con llave. A pesar de mis suaves golpes en la puerta y mis ofertas de comida reconfortante, permaneció aislada, enviándome solo un mensaje de texto diciendo que quería estar sola. Respeté su necesidad de espacio, pero me mantuve alerta por si escuchaba señales de angustia. James y yo nos retiramos a nuestro dormitorio para mantener una acalorada discusión sobre su madre. No puedo creer que haya dicho algo tan cruel, dije, caminando de un lado a otro, mientras James se sentaba al borde de la cama con la cabeza entre las manos. En realidad, sí puedo creerlo. Las señales han estado ahí todo el tiempo, pero esto supera cualquier cosa que hubiera imaginado.
Está envejeciendo, dijo James con debilidad. Quizá no quiso decirlo como sonó. Me detuve en seco y lo miré incrédula. ¿Hablas en serio ahora? Solo compré regalos para mis verdaderos nietos. Tú no eres realmente parte de la familia. ¿De qué otra manera, exactamente, no quiso decir eso como sonó? Por favor, ilumíname, James. Él suspiró hondo, los hombros hundidos. Lo sé, lo sé. Es inexcusable. Solo que es mi madre. Amanda. Nunca la había visto actuar así, en serio. ¿Nunca? Lo enfrenté. ¿Y qué hay de la última Navidad cuando les regaló a los mellizos esas costosas consolas de videojuegos y a Zoe le dio un cuaderno de $5 de la tienda de descuentos? ¿O cuando condujo 2 horas para ver el torneo de béisbol de Lucas pero dijo estar demasiado cansada para asistir a la exposición de arte de Zoe? ¿Que estaba a solo 10 minutos? ¿O de todas las veces que olvidó las preferencias de comida de Zoe, pero recordaba en detalle las meriendas favoritas de los mellizos? Esto lleva años pasando. James, la única diferencia es que hoy dijo en voz alta lo que siempre ha pensado. James permaneció en silencio un largo momento, procesando mis palabras. Supongo que no quería verlo, admitió por fin. Era más fácil poner excusas que aceptar que mi madre podía ser tan prejuiciosa. Alrededor de las 11 de la noche, escuché un llanto suave desde la habitación de Zoe y llamé suavemente a la puerta. Cariño, ¿puedo entrar? Tras un momento, el clic de la cerradura sonó. Y entré para encontrarla acurrucada en la cama, abrazando el conejo de peluche que hacía tiempo había dicho que era demasiado infantil, pero que nunca había dejado. Me senté junto a ella y le acaricié el cabello, esperando a que hablara. ¿Por qué la abuela no me quiere, mamá? Preguntó finalmente, atravesándome el corazón. ¿Es porque no soy realmente tuya? Escúchame, dije con firmeza, levantándole el mentón para que me mirara a los ojos. Tú eres realmente nuestra en todo lo que importa. La biología no hace a una familia. El amor lo hace. La abuela está equivocada, completamente equivocada. Su incapacidad para verlo dice todo sobre ella y nada sobre ti. Zoe asintió, pero pude ver que mis palabras, aunque reconfortantes, no podían curar por completo la herida que Eleanor había causado. Hablamos hasta que se quedó dormida, agotada por el día emocional. Le acomodé la manta y besé su frente antes de salir de la habitación en silencio. A la mañana siguiente, Eleanor actuó como si nada inusual hubiera ocurrido. Bajó a desayunar. Se quejó de que el café estaba demasiado fuerte y preguntó qué planes había para el día, como si la fiesta del día anterior hubiera sido un éxito total. James y yo intercambiamos miradas por encima de nuestras tazas, comunicándonos en silencio que una confrontación era inevitable. Mamá, comenzó James, dejando su café. Tenemos que hablar sobre lo que le dijiste a Zoe ayer. Eleanor agitó la mano con desdén. ¿Ay, todavía está molesta por eso? Los niños son tan sensibles hoy en día. En mi época aprendíamos a endurecernos. Le dijiste a mi hija que no era parte de la familia, dijo James con la voz baja, pero intensa. La excluiste deliberadamente mientras colmabas de costosos regalos a sus primos. ¿Cómo, exactamente? ¿Se supone que debía endurecerse ante eso? Eleanor suspiró dramáticamente. Lo siento si se hirieron sentimientos. No era mi intención. Pero los hechos son los hechos, James. La niña es adoptada. Lucas y Ava son mis parientes de sangre. Su nombre es Zoe, intervine, incapaz de contenerme. No la niña. Zoe ha sido nuestra hija desde que tenía 3 días de vida. Eleanor frunció los labios, pero no dijo nada más, y la conversación terminó en un punto muerto cuando Zoe bajó, con los ojos hinchados de tanto llorar. Eleanor apenas la miró, ocupándose con el periódico, mientras Zoe comía en silencio un pequeño cuenco de cereal. Más tarde ese día, mientras hacía la colada, encontré un recibo en el bolsillo del pantalón de Eleanor. Era de una tienda de electrónica y mostraba la compra de 2 iPhone 16 Pro Max por un total de más de $2,500. La fecha era de 2 semanas antes, lo que confirmaba que había sido una decisión premeditada, no un impulso de último momento. El hallazgo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Eleanor había planeado excluir a Zoe desde el principio, con el propósito de humillarla públicamente en su cumpleaños. Aún más inquietante fue darme cuenta de que Eleanor claramente tenía ahorros considerables, a pesar de alegar dificultades económicas como razón para mudarse con nosotros. $2,500 para teléfonos no era un gasto menor para alguien que supuestamente apenas podía llegar a fin de mes. ¿Cuántas otras mentiras nos había dicho? En los días siguientes, Zoe se apartó de las actividades familiares. Comía en su habitación alegando tareas escolares y evitaba la sala de estar cuando Eleanor estaba presente. Dejó de mostrar sus obras de arte y permanecía en silencio durante la cena las pocas veces que se unía a nosotros en la mesa.
la niña creativa y llena de vida que inundaba nuestra casa con historias y risas se había replegado en sí misma. El miércoles recibí una llamada de la orientadora escolar de Zoe, señora Walke. Quería ponerme en contacto con usted sobre Zoe. Ha estado inusualmente callada en clase y su profesora de inglés mencionó que no ha estado entregando las tareas, algo muy poco común en ella. ¿Ha ocurrido algo que debamos saber? La llamada confirmó lo que yo ya sabía. El daño que Eleanor había causado iba más allá de los sentimientos heridos. Estaba afectando las calificaciones de Zoe, sus interacciones sociales, su sentido de sí misma. Mi enojo, que había estado hirviendo a fuego lento, comenzó a bullir. Esa noche confronté directamente a Eleanor sobre el recibo. Gastaste más de $2,000 en teléfonos para los mellizos. Pero no pudiste comprarle nada a Zoe. Y todo este tiempo has dicho que apenas puedes pagar tus medicamentos. El rostro de Eleanor se endureció. Mi dinero es asunto mío. Amanda, puedo gastarlo como quiera, y elijo gastarlo en mis verdaderos nietos. Mientras vives sin pagar renta en nuestra casa, señalé, comiendo la comida que compramos, usando los servicios que nosotros pagamos. James me invitó a vivir aquí, replicó. Si tienes un problema con ese arreglo, quizá deberías hablarlo con tu marido. James, que había estado cada vez más callado mientras procesaba la verdadera naturaleza de su madre, empezaba a ver la situación con más claridad. Esa noche admitió, creo que mamá nos ha estado manipulando usando sus supuestos problemas económicos para ganarse nuestra compasión, mientras guarda su dinero para gastarlo en lo que realmente quiere, como consentir a los mellizos. La tensión en casa crecía cada día. Eleanor empezó a hacer comentarios hirientes sobre mi manera de criar, mi cocina e incluso mi apariencia. No me extraña que Zoe sea tan sensible. Con lo mucho que la sobreproteges, soltó durante una cena. O tal vez, si dedicaras más tiempo a enseñarle buenos modales en lugar de fomentar esas tonterías del arte, encajaría mejor en la sociedad como es debido. La gota que colmó el vaso llegó una semana después de la fiesta. Zoe se había unido a la cena regañadientes, moviendo la comida en el plato, mientras Eleanor monopolizaba la conversación hablando del reciente ascenso de Thomas. Cuando Zoe pidió educadamente permiso para levantarse de la mesa, Eleanor bufó, otra vez huyendo. Eres demasiado sensible, igual que tu madre. No me extraña que tengas problemas para que te acepten. Los ojos de Zoe se llenaron de lágrimas antes de salir corriendo de la mesa. James se levantó de inmediato, tirando la servilleta. Basta. Mamá, has ido demasiado lejos. Eleanor pareció genuinamente sorprendida por su reacción. Solo, estaba haciendo una observación. La niña necesita desarrollar más carácter si quiere sobrevivir en este mundo. Mientras James ejía a Zoe para consolarla, yo me quedé en la mesa mirando a mi suegra. Una calma fría se apoderó de mí. Esa mujer era tóxica y estaba envenenando nuestro hogar, nuestra familia y, lo más importante, el sentido de valía de mi hija. Algo tenía que cambiar y tenía que ser de inmediato. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta junto a James, mi mente repasando opciones y escenarios. Alrededor de las 3 de la madrugada, me levanté y bajé a la cocina, encendiendo mi portátil sobre la mesa. Pasé horas investigando sobre abuso emocional, límites familiares y el impacto de las relaciones tóxicas en el desarrollo infantil. Todo lo que leía confirmaba lo que mi corazón ya sabía: permitir que Eleanor siguiera minando el sentido de pertenencia de Zoe causaría un daño a largo plazo en su bienestar emocional. Cuando James bajó a las 6:30, me encontró todavía en la mesa de la cocina, con múltiples pestañas abiertas en el navegador y notas garabateadas en un blog. ¿Has estado despierta toda la noche?, observó, con la preocupación dibujada en el rostro. James, tenemos que hablar sobre tu madre, dije directamente. Esta situación no es sostenible. El impacto en Zoe es demasiado grave, asintió lentamente, sirviéndose café antes de sentarse conmigo. Lo sé. Yo también he estado pensando en eso. Lo que dijo en la fiesta y luego anoche es imperdonable. Es más que eso, señalé, es un patrón de comportamiento que ha ido intensificándose durante años. Lo de la fiesta fue solo el ejemplo más público y descarado. Si no actuamos ahora, Zoe interiorizará el mensaje de que, por ser adoptada, de algún modo merece menos amor y pertenencia. James cerró los ojos brevemente, con el dolor reflejado en su rostro. ¿Qué sugieres que hagamos? Tu madre tiene que dejar nuestra casa, dije con firmeza. Sé que es tu madre y que esto es difícil, pero nuestra responsabilidad principal es con nuestra hija. Para mi alivio, James no discutió. Tienes razón, admitió, he estado dividido entre la lealtad a mi madre y proteger a Zoe. Pero al ver cuánto está sufriendo nuestra hija, no hay realmente otra opción. Zoe tiene que serlo. Primero pasamos la siguiente hora trazando un plan.
James iría a trabajar como siempre, para no alertar a Eleanor de la confrontación que se avecinaba. Yo llamaría para ausentarme de mi trabajo freelance, explicando a mi cliente que había surgido una emergencia familiar, después de que Zoe se fuera al colegio. Tendría la conversación necesaria con Eleanor. Antes de poner el plan en marcha, llamé a mi propia madre para pedirle consejo y apoyo. Mamá siempre había sido una voz de razón en situaciones difíciles, y hoy no fue la excepción. Estás haciendo lo correcto. Amanda me aseguró, ningún niño debería sentirse no bienvenido en su propio hogar, y menos por un abuelo, que debería ser fuente de amor incondicional. Sé firme, pero mantén la calma. Esto se trata del bienestar de Zoe, no de castigar a Eleanor, aunque Dios sabe que la mujer lo merece. Tras colgar, esperé a que Eleanor saliera a hacer su compra semanal. Esa tregua temporal me permitió ordenar mis pensamientos y prepararme mentalmente para la confrontación. Reflexioné sobre mis propias experiencias de infancia con mi abuela materna, una mujer crítica que me hizo sentir constantemente inadecuada. Había jurado que Zoe nunca viviría ese tipo de manipulación emocional, y, sin embargo, allí estábamos. Con la historia repitiéndose en mi propia casa a las 11. Eleanor volvió con varias bolsas. La ayudé a descargar la compra, manteniendo una conversación casual sobre el clima y las noticias locales. Una vez todo guardado, le propuse sentarnos a tomar un café. Hay algo importante que necesitamos hablar, dije, manteniendo el tono neutro. Eleanor me siguió hasta la mesa de la cocina con una expresión de ligera curiosidad. Coloqué frente a ella una taza de café tal como le gustaba, con una cucharada de azúcar y un chorrito de crema. Me senté enfrente, con las manos rodeando mi propia taza para evitar que me temblaran. Eleanor, comencé con calma, quiero hablar sobre lo que ocurrió en la fiesta de cumpleaños y los comentarios que has estado haciendo a Zoe. Ella puso los ojos en blanco levemente. ¿Todavía seguimos con eso? Pensé que ya lo habíamos superado. No, no lo hemos superado. Respondí con firmeza. Lo que dijiste hirió profundamente a Zoe. Decirle que no es parte de la familia porque es adoptada fue cruel y falso. Simplemente dije un hecho, replicó Eleanor, sorbiendo su café. La niña no está biológicamente relacionada conmigo. Lucas y Ava sí. Es una simple cuestión de genética. Zoe es nuestra hija en todo lo que importa. Rebatí. La familia se basa en el amor y el compromiso, no solo en el ADN. Y aunque tú en privado sostuvieras esa visión anticuada, anunciarlo públicamente en su fiesta de cumpleaños, mientras dabas regalos costosos a sus primos, fue deliberadamente hiriente. La expresión de Eleanor se endureció. Hoy en día se consiente demasiado a los niños. En mi época, aprendíamos a aceptar la realidad sin tanta contención emocional. No se trata de consentir, dije, manteniendo la voz controlada, a pesar de la ira que crecía en mi interior. Se trata de respeto básico y de amabilidad, algo que has fallado en demostrarle a Zoe de forma constante. Quizás si la hubieras criado de otra manera, no sería tan sensible, bufó Eleanor. Aunque supongo que, dado su origen desconocido, ciertas tendencias eran de esperar, respiré hondo, contando hasta 5 en silencio antes de responder. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Eleanor se inclinó hacia adelante, aparentemente complacida de haber provocado una reacción. Seamos honestas, Amanda, nunca pensé que James debería haberse casado contigo para empezar. Vienes de un entorno social completamente distinto al de nuestra familia. Y luego, adoptar a una niña de origen desconocido en lugar de seguir intentando tener un hijo biológico. Bueno, no es lo que yo habría aconsejado. La máscara se había caído por completo. Me quedé mirándola, momentáneamente sin palabras ante el prejuicio desnudo en sus palabras. Origen desconocido. La adopción de Zoe estaba totalmente documentada, y era legal. Conocemos el historial médico y los antecedentes de su madre biológica. Esos otros niños tienen la crianza adecuada, continuó Eleanor, cada vez más cómoda ahora que sentía que tenía audiencia. Buen linaje por ambos lados. Thomas se casó de manera apropiada y sus hijos reflejan ese buen criterio. Era como si una niebla se hubiera disipado, revelando la magnitud total de la visión clasista y prejuiciosa de Eleanor. Todas las pullas sutiles, los olvidos casuales, los elogios excesivos a los mellizos, en contraste con las críticas a Zoe, cobraban de pronto perfecto sentido. No se trataba solo de la adopción, sino de la percepción que tenía Eleanor sobre la clase social y las conexiones familiares adecuadas. Su nieta es una persona amable, creativa e inteligente, dije con voz acerada, cargada de una ira controlada. El hecho de que usted no pueda ver su valor porque está obsesionada con una noción anticuada de linaje dice todo sobre su carácter y nada sobre el de ella. Los labios de Eleanor se tensaron en una fina línea. Veo que James no te ha enseñado el debido respeto hacia tus mayores. Pero, dado tu origen, supongo que era de esperar. ¿Mi origen? Repetí. ¿Se refiere a que mi padre fuera bombero y mi madre enfermera? Las personas que me enseñaron que el carácter importa más que el estatus social
que me criaron para juzgar a las personas por sus actos, no por su pedigrí exactamente. Resopló Eleanor. Perfectamente respetable, estoy segura, pero no el tipo de familia con la que James fue creado para relacionarse. Y ahora estás criando a Zoe con esos mismos valores tan comunes. Me tomé un momento para recomponerme, consciente de que Eleanor intentaba provocarme para que tuviera un arranque emocional que le permitiera desestimar mis argumentos. Eleanor, dije finalmente. Voy a preguntarle directamente, disculparse con Zoe por lo que dijo en la fiesta y comprometerse a tratarla con el mismo respeto y cariño que muestra a Lucas y Ava. La respuesta de Eleanor fue inmediata y sin el menor arrepentimiento. No tengo nada de qué disculparme. La verdad puede resultar incómoda, pero eso no la hace menos cierta. La niña no es mi pariente de sangre y no tengo ninguna obligación de fingir lo contrario. Asentí lentamente, recibiendo la respuesta que esperaba, pero que aún albergaba una mínima esperanza de que fuera distinta. Respiré hondo, preparándome para lo que venía. En ese caso, necesito que haga sus maletas y se vaya de nuestra casa. Tiene 24 horas. Los ojos de Eleanor se abrieron con genuina sorpresa. Perdona, ¿qué? Tiene 24 horas para empacar sus pertenencias y encontrar otro alojamiento. Repetí con voz calmada pero firme. No es negociable. Esta también es la casa de James, protestó. No puedes tomar esta decisión sola, James. Y yo ya lo hemos hablado, le informé. Él está de acuerdo en que su presencia es perjudicial para Zoe y en que debe irse. Esto es absurdo. ¿Dónde se supone que voy a ir con tan poco tiempo? Tiene opciones, le dije. Thomas tiene una habitación de invitados, o podría usar parte de ese dinero que gastó en iPhones para pagar un hotel hasta encontrar un apartamento. La elección es suya, pero, de cualquier manera, no vivirá aquí después de mañana por la mañana. El rostro de Eleanor se tiñó de ira. No puedes echarme. Soy una mujer mayor, es una mujer de 67 años en excelente salud que ha estado aprovechándose de nuestra hospitalidad mientras oculta dinero y abusa emocionalmente de nuestra hija, la corregí. Sí, absolutamente puedo pedirle que se marche de mi casa en esas circunstancias. Eleanor se levantó bruscamente. James se enterará de esto, amenazó, alcanzando su teléfono. Sí, lo hará. Respondí con calma. De hecho, está esperando su llamada. Eleanor llamó inmediatamente a James al colegio, su voz resonando en la cocina, mientras le daba su versión de los hechos. Tu esposa ha perdido la cabeza, amenazando con echarme a la calle, después de todo lo que he hecho por esta familia, se quejaba Eleanor al teléfono. Yo seguí bebiendo mi café con calma, mentalmente preparándome para la siguiente fase de la confrontación. 20 minutos después, James entró por la puerta principal, habiendo salido temprano del colegio para atender la situación. Eleanor corrió hacia él, con evidente alivio en el rostro. Menos mal que estás aquí, dijo. Amanda ha estado haciendo exigencias y amenazas ridículas. Cree que puede echarme de tu casa con solo 24 horas de aviso. James me miró a mí y luego a su madre, con una expresión seria. Vamos a sentarnos y hablarlo, sugirió. Guiándonos hacia la sala de estar, una vez sentados, se volvió hacia Eleanor. Mamá, Amanda me contó sobre vuestra conversación. ¿Es cierto que le dijiste a Zoe que no es realmente parte de la familia porque es adoptada? Simplemente dije lo obvio, se defendió Eleanor. La niña no es mi nieta biológica. No se puede esperar que sienta la misma conexión con ella que con Lucas y Ava, y también dijiste que Amanda viene de un entorno social inadecuado y que Zoe tiene orígenes desconocidos y carece de la crianza adecuada, continuó James con la voz endureciéndose. Eleanor vaciló, quizá dándose cuenta de cómo sonaban sus palabras al repetirse en voz alta. Puede que haya expresado ciertas preocupaciones sobre mantener ciertos estándares familiares, eludió. Toda abuela quiere lo mejor para su línea familiar. James negó lentamente con la cabeza. Lo mejor para nuestra familia sería tener una abuela que quiera a todos sus nietos por igual y no clasifique su valor según la biología o un estatus social percibido. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas estratégicas. Está sacando todo de contexto. Soy una mujer mayor que a veces habla demasiado directo. Seguro que no echarías a tu propia madre por un malentendido. No, es un malentendido, dijo James con firmeza. Es un patrón de comportamiento que lleva años dañando a Zoe. Como su padre, es mi trabajo protegerla. Incluso si eso significa tomar decisiones difíciles sobre las relaciones familiares, viendo que su manipulación no funcionaba con James. Eleanor cambió de táctica y llamó a Thomas, presentándose como la víctima de una nuera irrazonable. En menos de una hora, Thomas y Hede llegaron para mediar en la situación. Y nuestra sala de estar se convirtió en el escenario de una tensa cumbre familiar. A ver si lo entiendo, dijo Thomas tras escuchar ambas versiones. Están echando a mamá porque les compró teléfonos a mis hijos, pero no a Zoe.
No la aclaré, le pedimos a Eleanor que se vaya porque humilló públicamente a Zoe al anunciar que no es realmente parte de la familia por ser adoptada y ha seguido haciendo comentarios hirientes que socavan su sentido de pertenencia y autoestima. Thomas se veía incómodo, mirando de reojo a su madre. Mamá, ¿de verdad dijiste eso? Puede que no me expresara bien, admitió Eleanor, secándose los ojos con un pañuelo, pero nunca quise herir a nadie. Sabes cuánto quiero a todos mis nietos. En realidad. Ese es el problema, intervino James. No quieres a todos tus nietos. Favoreces de forma constante a Lucas y Ava, mientras tratas a Zoe como una ocurrencia tardía, en el mejor de los casos, y como una intrusa en el peor. Gede, que había estado callada hasta ese momento, habló de pronto. Eleanor. Yo también lo he notado, dijo en voz baja, la forma en que hablas de los niños es muy distinta. Elogias todo lo que hacen Lucas y Ava, pero rara vez reconoces los logros de Zoe. Thomas se sorprendió por la intervención de su esposa. Pero Eleanor se mostró indignada. Así que ahora todos se unen contra mí. Después de todo lo que he hecho por esta familia. ¿Y qué has hecho exactamente, mamá?, preguntó James. Has vivido 2 años en nuestra casa sin pagar alquiler, contribuyendo mínimamente a los gastos, alegando dificultades económicas, mientras al parecer tienes ahorros suficientes para gastar miles de dólares en regalos para los mellizos. La conversación siguió en círculos, con Eleanor alternando entre justificaciones defensivas y súplicas llorosas, apelando a la lealtad familiar. Thomas intentó al principio defender a su madre, pero poco a poco fue comprendiendo la gravedad de la situación a medida que salían a la luz más detalles. No sabía nada de esto, admitió. Las cosas que mamá dice cuando no estamos cerca no están bien. Tras casi 2 horas de discusión, Thomas ofreció un compromiso. Mamá puede quedarse con nosotros temporalmente mientras busca un lugar propio, propuso. Nuestra habitación de invitados está disponible y así todos tendríamos algo de espacio para calmar las cosas. Eleanor se aferró de inmediato a esta opción. Sí, eso sería lo mejor. Puedo quedarme con Thomas y Gede hasta que esto pase. Y Amanda entre en razón. Esto no tiene que ver con que yo entre en razón, dije con firmeza. Esto es un límite permanente. Eleanor podrá visitar nuestra casa en el futuro si demuestra un cambio genuino y ofrece una disculpa sincera a Zoe. Pero no volverá a vivir con nosotros. Eleanor bufó. Está bien, me disculparé si eso es lo que hace falta para quedarme. No, dijo James, sorprendiendo a todos con su firmeza. Una disculpa forzada bajo presión no significa nada. No se trata de decir las palabras correctas para conseguir lo que quieres, se trata de reconocer de verdad que tu comportamiento ha sido dañino y de hacer cambios reales. A última hora de la tarde comenzaron a discutirse los arreglos prácticos. Thomas ayudaría a Eleanor a empacar y trasladar sus pertenencias. Al día siguiente, Eleanor se quedaría con Thomas y Gede mientras buscaba una vivienda independiente. James dejó claro que nuestro apoyo económico sería mínimo en adelante, dada la evidente capacidad de Eleanor para hacer compras importantes por su cuenta. Cuando Thomas, Gede y Eleanor se preparaban para irse, Zoe volvió del colegio y se detuvo en seco al ver la reunión familiar. Una expresión de confusión cruzó su rostro, cejida de cansancio al notar las mejillas húmedas de lágrimas de Eleanor. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirándonos a James y a mí en busca de explicación. Le hice un gesto para que se uniera a nosotros en la sala. Y James y yo le explicamos la situación en privado, mientras Thomas mantenía ocupadas a Eleanor y Gede en la cocina. La abuela se va a mudar, le dijo James con suavidad. Va a quedarse con el tío Thomas y la tía Gede por un tiempo. ¿Por lo que pasó en la fiesta?, preguntó Zoe con voz pequeña. ¿Por mí? No, cariño, dije con firmeza, no por ti, sino por las decisiones y el comportamiento de la abuela. Los adultos son responsables de sus propias acciones y de las consecuencias que conllevan. Zoe procesó la información en silencio, con las emociones reflejándose en su rostro. ¿Está enfadada conmigo? La abuela está molesta por la situación, explicó James con cuidado, pero nada de esto es culpa tuya. Queremos que nuestro hogar sea un lugar donde todos se sientan queridos y respetados. Y, lamentablemente, la abuela no te ha tratado con el respeto que mereces. Más tarde, esa noche, mientras Eleanor hacía alarde de empacar lo esencial para su estancia en casa de Thomas, haciendo todo el ruido posible y suspirando dramáticamente, decidí sacar a Zoe un rato. Vamos a comprar esos materiales de arte que querías, le propuse, queriendo protegerla de la teatral exhibición de victimismo de Eleanor. En la tienda de arte. Dejé que Zoe eligiera lo que quisiera, desde lápices de colores profesionales hasta papel de dibujo de alta calidad. Después, en una heladería, aproveché para reforzar algunas verdades importantes. ¿Sabes qué? La familia no se trata de la sangre, ¿verdad?, le dije, observando cómo ordenaba meticulosamente los toppings de su helado. Se trata de amor, compromiso y de estar ahí unos para otros todos los días. Zoe asintió lentamente.
Lo sé, solo que duele que la abuela no lo vea así. Algunas personas, especialmente de generaciones anteriores, tienen ideas muy rígidas sobre lo que forma una familia, le expliqué. Pero esas ideas están desfasadas y, francamente, son erróneas. Tú eres nuestra hija en todo lo que importa, y nada de lo que alguien diga puede cambiar eso. Zoe se quedó en silencio unos momentos, removiendo su helado con el cucharón. ¿Crees que la abuela algún día cambiará de opinión sobre mí? Me tomé mi tiempo para considerar la respuesta, queriendo ser honesta, sin aplastar por completo su esperanza. No lo sé, cariño. Las personas pueden cambiar si quieren. Pero primero tienen que reconocer que existe un problema. Lo que sí sé es que no vamos a permitir que nadie te haga sentir menos valorada o menos querida, aunque esa persona sea de la familia. Mientras conducíamos de regreso a casa, Zoe parecía de algún modo más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. El proceso de sanación apenas comenzaba, pero este primer paso, eliminar la fuente del dolor constante de nuestra vida diaria, ya parecía estar teniendo un efecto positivo. A la mañana siguiente, la tensión se palpaba en el aire mientras Eleanor se preparaba para su partida definitiva. Thomas llegó a las 9 para ayudar con sus pertenencias restantes, trayendo su SUV para transportar las numerosas cajas y maletas. Jane se había tomado el día libre para supervisar el proceso y brindar apoyo moral a Zoe, que seguía reservada, pero más tranquila que en semanas. El desayuno fue incómodo, con Eleanor picoteando la comida y haciendo comentarios velados sobre ser expulsada y abandonada en la vejez. Jane se mantuvo firme pero respetuoso, negándose a entrar en su juego para provocar culpa. Zoe comió rápido y se excusó para prepararse para ir a la escuela, evidentemente deseando evitar una despedida difícil. Antes de irse, Zoe se acercó con cautela a su abuela en el pasillo. A pesar de todo, estaba intentando ser la persona más grande en ese momento. Un gesto que me llenó de orgullo. Adiós, abuela, dijo suavemente. Espero que estés cómoda en casa del tío Thomas. La respuesta de Eleanor fue fría, con los labios apretados en una fina línea. Adiós, Zoe dijo sin ningún término cariñoso, sin abrazo, sin señal de remordimiento, incluso en este último momento. No pudo mostrar calidez hacia la niña, a la que había herido tan profundamente. Los hombros de Zoe se inclinaron levemente, pero levantó la barbilla y salió por la puerta para tomar el autobús, con la dignidad intacta. James tuvo una última conversación con su madre en la intimidad de la habitación de invitados que había sido su hogar durante 2 años. No escuché lo que se dijeron, pero cuando salió, tenía los ojos enrojecidos. Aunque su postura era firme, ella todavía no lo entiende de verdad, me dijo en voz baja. Se ve a sí misma como la víctima en todo esto. Pero le dejé claro que nuestra prioridad tiene que ser Zoe y que cualquier relación futura depende de que sea capaz de respetar a nuestra hija. A las 11. Thomas cerró el maletero de su SUV con las últimas pertenencias de Eleanor. Hubo apretones de manos incómodos y abrazos rígidos. Promesas de hablar pronto que todos sabíamos serían difíciles de cumplir, al menos al principio. Y luego Eleanor estaba en el asiento del copiloto, con el rostro marcado por una expresión de sufrimiento de mártir, y Thomas se alejaba conduciendo, el coche desapareciendo en la esquina de nuestra calle. De pie a mi lado en el porche, James dejó escapar un largo suspiro. Nunca imaginé que llegaría a esto, admitió. Tener que elegir entre mi madre y mi hija. Le apreté la mano. No elegiste entre ellas. Tu madre forzó esa elección con sus propias acciones. Tú simplemente protegiste a Zoe, que es exactamente lo que hace un buen padre. Al entrar de nuevo, la casa se sintió diferente de inmediato. Era como si una pesadez se hubiera levantado. Como si una nube invisible de tensión se disipara ahora que su origen se había ido. Me di cuenta de cuánta energía habíamos estado gastando todos en sortear el humor y los prejuicios de Eleanor, de lo cuidadosos que nos habíamos vuelto en nuestra propia casa para evitar provocar su desaprobación. Esa noche tuvimos nuestra primera cena, solo los 3 en 2 años. Nadie comentó la silla vacía, pero la conversación fluyó con más facilidad. La risa volvió a nuestra mesa y Zoe compartió cosas sobre su día sin que se lo pidiéramos. Un cambio pequeño pero significativo. Después de cenar, James se sentó con Zoe en el sofá, su brazo alrededor de sus hombros. Te debo una disculpa, le dijo. En serio, debería haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando. Debería haberte protegido mejor. Zoe se apoyó en él. Está bien, papá. La abuela es tu mamá. Es complicado. Que sea complicado no justifica herir a alguien a quien quieres, respondió James. Quiero que sepas que eres la persona más importante del mundo para tu madre y para mí. Te elegimos a ti, la queríamos a ti. Y nada, absolutamente nada, te hace menos nuestra hija que si hubieras crecido en la barriga de tu madre. Ese fin de semana, nos propusimos hacer algo especial juntos, como familia. Conducimos hasta la costa, pasamos el día construyendo castillos de arena y recogiendo conchas.
y cenamos en un pequeño restaurante de mariscos con vistas al océano. No fue nada extravagante, pero sí una inversión deliberada en reconectar. En reconstruir la sensación de seguridad y pertenencia que había sido dañada. En las semanas siguientes, supimos que Eleanor se había instalado en la habitación de invitados de Thomas y Hede, una situación que ya estaba causando cierta tensión. Thomas llamaba ocasionalmente a James, a veces para desahogarse sobre el comportamiento difícil de su madre, otras para comentar pequeñas mejoras en su actitud. Al parecer, Hede había tenido varias conversaciones francas con Eleanor sobre su trato hacia Zoe, que Eleanor recibía con distintos grados de defensividad. Por nuestra parte, manteníamos un contacto limitado y con límites claros. James hablaba con su madre por teléfono una vez a la semana, manteniendo las conversaciones breves y evitando temas conflictivos. No se le pedía a Zoe que participara en esas llamadas, aunque se dejaba la puerta abierta para que lo hiciera si algún día lo deseaba. Yo hablaba con Eleanor solo cuando era absolutamente necesario, manteniendo una relación cordial pero distante. Comenzamos sesiones de terapia familiar para ayudar a procesar la experiencia, especialmente para Zoe. Nuestra terapeuta, Ladra Martínez, nos ayudó a entender las dinámicas que habían permitido que la situación se desarrollara y nos dio herramientas para sanar. Lo que ocurrió fue una forma de abuso emocional, explicó en una sesión. Es importante llamarlo por su nombre, no para demonizar a Eleanor, sino para validar la experiencia de Zoe y asegurarnos de que se aborde de manera adecuada. La recuperación de Zoe fue gradual pero constante. La orientadora escolar informó de una mejora en su participación en clases y con sus compañeros. Comenzó a compartir nuevamente su arte, su creatividad fluyendo más libremente ahora que no vivía en un estado constante de alerta ante la crítica o el desdén. Aparecieron pequeñas señales de su confianza renovada, hablaba más durante la cena, invitaba a amigas a casa, proponía actividades familiares. Un mes después de la partida de Eleanor, repintamos la habitación de Zoe, transformándola del amarillo pálido de su infancia a un tono verde azulado que reflejaba su naciente estética adolescente. Fue un nuevo comienzo simbólico, una recuperación de su espacio, tanto físico como emocional. 6 meses más tarde, la profesora de arte de Zoe seleccionó una de sus pinturas para la exposición estudiantil del distrito. La obra, una impactante acuarela que representaba a una joven de pie en una encrucijada, con caminos extendiéndose hacia diferentes horizontes. Mostraba una notable destreza técnica y una gran profundidad emocional para una joven de 13 años. La declaración del artista que la acompañaba decía: a veces tenemos que elegir qué camino tomar en la vida. Las decisiones más difíciles suelen llevarnos a los destinos más hermosos. Eleanor no asistía a la exposición, pero Thomas, Hede y los mellizos sí, haciendo un esfuerzo por apoyar a Zoe de una manera que antes no habían mostrado. Tal vez ver el comportamiento de su abuela con otros ojos había cambiado algo en su comprensión también. Los mellizos se mostraron sorprendentemente interesados, haciendo preguntas a Zoe sobre sus técnicas y su inspiración. Pequeños pasos hacia un tipo de relación diferente entre primos, una no definida por la influencia de Eleanor. Mientras observaba a Zoe explicar con seguridad su obra a los asistentes, con el rostro iluminado por la pasión por su creación, reflexioné sobre el difícil camino que habíamos recorrido. El dolor había sido real, las confrontaciones incómodas, los lazos familiares tensos. Pero al proteger a Zoe, al mantenernos firmes frente a los intentos sutiles y no tan sutiles de socavar su valía, habíamos creado finalmente el espacio para que ella floreciera. Ahora sé lo que valgo, me dijo Zoe una noche mientras mirábamos juntas su cuaderno de bocetos. Sé que la familia es quien te quiere, no con quien compartes el ADN. La sabiduría en su joven voz me llenó los ojos de lágrimas. A través de todo el dolor, ella había salido con un sentido de sí misma más fuerte y una comprensión más profunda de lo que realmente importa en las relaciones. El rechazo de Eleanor, por doloroso que fuera, había terminado por dejar poderosas lecciones sobre cómo defenderse a uno mismo y reconocer un comportamiento tóxico. Incluso cuando proviene de la familia, nuestra historia no tiene un final de cuento de hadas. Eleanor no ha tenido un cambio de corazón dramático, ni ha reconocido de pronto el error de sus actos. Las reuniones familiares siguen siendo complicadas, las relaciones todavía se están reconstruyendo y redefiniendo, pero nuestro hogar volvió a ser un santuario. Un lugar de aceptación y amor, donde Zoe puede crecer y desarrollarse sin estar constantemente buscando la aprobación de alguien incapaz de dársela libremente. El camino nos enseñó a todos que proteger a nuestros hijos a veces significa tomar decisiones dolorosas, establecer límites difíciles y soportar la desaprobación de otros. Nos enseñó que la familia se define por el amor y el compromiso, no por la biología o las expectativas sociales. Y, lo más importante,
Le enseñó a Zoe que ella merece respeto y pertenencia exactamente tal como es. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a un miembro de tu familia para proteger a alguien a quien amas? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Y si esta historia te ha llegado, por favor dale me gusta y suscríbete para escuchar más sobre cómo navegar dinámicas familiares complejas y defender lo que es correcto. Gracias por escuchar y recuerda que, a veces, la familia que elegimos es más importante que la familia en la que nacemos.